Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas ¿Cómo y estás todos? tú? Yo muy bien, ¿y tú? No tan guapa como tú, pero Ay, estamos. más guapa ella. Oigan, bueno, ya saben, estamos con este tema de adicciones, ¿no? El examen pasado, iba a decir. El episodio pasado hablamos de alcoholismo y este episodio va a estar bastante bueno. Tiene un poquito algo que ver, o sea, vamos como en cadena de todo lo que se ha platicado. Y quería abrir con esta frase, que la verdad me resonó bastante, que es: crecer con un padre o una madre alcohólica o adicta no termina cuando uno se vuelve adulto. Muchas veces el miedo, la ansiedad, la culpa o la necesidad de controlar todo se queda viviendo dentro de nosotros. ¿Qué opinas? Pues es que es súper importante saberlo. Yo soy Marcia Obert, soy psicóloga. Yo soy Brenda Antonietti, soy mercadóloga y estratega digital. Y estamos una vez más aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar el programa se llama Hijos Adultos de Padres Alcohólicos y Adictos. Está brutal. Y este programa es algo súper importante porque les vamos a explicar qué es lo que pasa en los hogares de familias, porque hemos hablado de tema de qué pasa con una persona que tiene una adicción, pero hoy vamos a hablar de qué pasa en las familias donde hubo esa adicción y crecieron los hijos en esas familias. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, que es Consciente Colectivo, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y también escucharnos en vivo por GCI Radio. El programa va a estar bueno, promete. Yo creo que muchos de aquí se pueden sentir identificados, o muchos de aquí hemos estado o vivido situaciones en las que tenemos padres alcohólicos, y ahorita vamos a introducirnos justo en esta parte para hablar de las características, cómo fue la infancia, ¿no? De estos hijos adultos que ahora pues tienen que lidiar con las consecuencias de haber crecido en un hogar con padres alcohólicos. Así es. ¿Okay? Entonces, pues comenzamos. Yo siempre te voy a decir cómo yo le llamo a esto. Ok. Para mí son heridas que son 100% invisibles, porque creo que cuando tú vives en un entorno de unos padres, voy a hablar padres en general, porque no es como que el papá o la mamá, es los dos. Siento que muchas veces no se dan cuenta porque tuviste un hogar lindo, un hogar bueno, con una convivencia normal, con afecto, nunca faltó comida, ¿no? Se te pagó la escuela, nunca hubo, o sea, se te regaló tu coche, o sea, me da igual, you name it. Entonces creo que en el momento en el que tú tienes todo eso en tu familia, pues como que no te das cuenta toda esta, se me fue la palabra, pero toda esta afectación que llegas a tener. Por eso yo le llamo las heridas invisibles. Claro. No, porque al parecer ante el mundo todo es perfecto, es un hogar perfecto, pero bien la parte jodida. Sí. Tungirungirungi. Tungirungirungi. Entonces, ¿cómo afecta crecer con un padre o una madre alcohólica? Es bien fuerte porque emocionalmente afecta durísimo. O sea, cuando eres chiquito y vives en un hogar emocionalmente, o sea, en un hogar donde hay adicción, hay drogas, y también es importante decirlo, puede no haber adicción ni droga, pero puede haber neurosis, puede haber hogares que hay unos cambios terribles de estados de ánimo, pero, o sea, básicamente es como muy parecido. La gente, o sea, los chavitos nunca saben cómo va a llegar el progenitor o cómo va a estar el progenitor. Puede ser un progenitor que no salga, pero también puede ser un progenitor que llegue, y llegue a veces muy borracho, a veces haya gritos, a veces llegue con la fiesta, ¿no? Con el mariachi, y vamos a poner la tambora y el desmadre a las 3 de la mañana y despertar a todo el mundo. A veces haya silencios importantes, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando no llega el papá o la mamá, lo que decíamos la semana pasada, sobre todo en el caso de papás que son los alcohólicos, las mamás sacaban a los hijos muy chiquitos a llevarlos a sacar al papá alcohólico de la cantina, a las 2 o 3 de la mañana. Generalmente viven con promesas incumplidas, ¿no? Entonces, todos estos cambios de humor y todo esto que se vive, lo que sucede es que viven en un estado de alerta permanente. Justo esa era mi segunda pregunta, es ¿por qué muchos hijos aprenden a vivir
en alerta. Y me encantaría que nos platicaras como estos tipos de alerta, porque es como, ¿en alerta cómo? O sea, es que aprenden exacto. a vivir en un ambiente... ¿De estrés? O sea, de estrés, pero tienen que aprender a leer este ambiente. Todo el tiempo tienen que aprender cómo están. Entonces es como estar, como si estuvieran en guerra todo el tiempo, ¿no? Y entonces tienen que aprender a anticipar los conflictos. ¿Qué? Precisamente. Y eso es durísimo, porque claro. Es, ¿cómo van a llegar? ¿Qué van a hacer? Y si llega de tal manera, entonces, ¿cómo reaccionamos? Si llegan de tal otra manera, ¿cómo reaccionamos? Si hacen esto, si llega y agresiva o agresivo, si dice cosas, si no dice cosas, ¿no? Entonces tratan y empiezan a querer controlar absolutamente todo. Y empiezan a hacer todo lo que sea necesario para poder controlar su entorno. Para ellos sentirse seguros. Para ellos sentirse seguros. Y evidentemente, pues no están controlando nada, pero dentro de su microespacio empiezan a controlar. Así es. ¿Qué pasa cuando un niño tiene que madurar demasiado deprisa? Porque siento que el tú crecer en un ambiente así te hace crecer ponerte trucha y crecer rápido, porque no estás, como tú decías, no es como que tus papás fueron a una cena y regresan y todo es pacífico, me lavo mi carita, mi mirrors. No, aquí llegas y es como, pum, casi hasta me despierto de mi cama yo dormido, viendo si mis papás se van a pelear, si van a aventar vasos, sombrerazos, ¿no? Si va a entrar a los cuartos, nos van a gritar, nos van a levantar de, puta, tu mamá es una tal por cual, o tu papá es un hijo de su Pink Floyd, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa en el niño a tener que crecer y madurar tan rápido? Porque no debería de ser, o sea, el deber ser no es así. Claro que no. Ay, hijuela, perdónenme. Ya le di un trancacito aquí a la mesa. A ver, crecen sintiendo, para empezar, que no son suficientes. Y entonces tienen que ganarse el amor. Y como tienen que ganarse el amor, tienen que ser responsables de todo lo que pasa en la familia, ¿no? Y esto les genera culpa, les genera autoexigencia, les genera esta parte del súper perfeccionismo y les genera inestabilidad emocional. Claro, una inestabilidad emocional impresionante, les genera una súper baja autoestima y una voz interna súper crítica. Son personas que generalmente quieren que todo sea perfecto. Porque todo tiene que ser perfecto. Y eso es cansadísimos. Ya me estresé. ¿No? Es que sí. A ver. Y entonces se vuelven adultos cargando para poder sobrevivir, porque eso es lo que hicieron para poder sobrevivir emocionalmente. Igual y me adelanto. Todo esto con lo que vienen cargando para sobrevivir, me quiero imaginar que en alguna faceta de las vidas lo llevas a tu relación personal. Entonces, todo esto aprendido de tus padres que lo llevas a tu relación de pareja. Y entonces se vuelve, perdonen la palabra, pero se vuelve jodido. O sea, porque entonces estás siempre en un estado de alerta, estás en la postura que yo siempre digo que a mí se me hace súper fuerte el no poder ser suficiente para alguien. O sea, tanto dentro de tu familia como de tu pareja. Se me hace fuerte. O sea, de todos los temas que hemos hablado, que ha salido esta parte de no ser suficiente, a mí se me hace brutal. Entonces, creces pues con ese chanchullo en tu cabeza. ¿Sí? ¿Y cómo te revienta en la cara todo eso en tema de relaciones? O sea, ¿cómo le haces para poderte relacionar bien? O sea, no hay forma porque vienes arrastrando todo esto. Es que te relacionas desde lo que conoces. Jodidez. Te relacionas... Los voy a resumir, jodidez. Es que te relacionas desde la parte en donde tuviste que sobrevivir emocionalmente y entonces muy probablemente vas a buscar una relación en donde quieras caos, en donde busques a alguien... ¿Así alerta? En donde quieras a alguien a quien tengas que controlar todo el tiempo, a quien tengas que cuidar, a quien tengas que estar... de quien tengas que estar pendiente todo el tiempo. Ay, no. Y entonces esto se vuelve una locura. Claro, porque nunca llegas a tener una relación sana si te pones a verlo de esa forma. O sea, te mueves dentro de la toxicidad con la que aprendiste a sobrevivir de niño, la arrastras a la adultez, pero la terminas haciendo hasta que eres un adulto mayor, casi que en paz descanse. O sea, y te fuiste toda tu vida. Así es. En este tema
tan tóxico en el que creciste. Es que cuando creciste en un ambiente así... O no puedes entender que es tóxico. No, claro que no. O sea, porque lo normalizas. Y al normalizarlo, simplemente creces y pasas la vida creyendo que esto es lo normal. Y al final del día, sobrevives emocionalmente y aprendes a cuidar a los demás sin entender que tú tendrías que haber sido cuidado. Ya. Y entonces se te hace como un hábito y como un modus operandi el hecho de decir, pues tengo que cuidar de todos, pues porque eso es lo que toca. Ok. ¿No? Crecer en caos hace que la tranquilidad se sienta extraña. Sí, totalmente. Porque además eso se suma al no te rías mucho porque vas a llorar más, ¿no? A estos dichos de las abuelitas y a todo esto. Entonces, cuando la gente empieza a sentir que está en paz, todos también estos dichos de la calma chicha y ahí viene lo malo, todo el mundo empieza a sentir que si estás en paz, algo malo va a pasar. Alguien se va a morir, se va a acabar el mundo, ¿ya sabes? Que a ver, que aquí yo, perdón que le interrumpo mucho y saben que me da igual. Y todos los que se han quejado, también me da igual. Es que si no se me va la idea, en verdad, a mí el COVID me dejó turulata. Cuando yo hablo de estar en paz y estar tranquila, hablamos de yo... Ejemplo, salgo de una familia en donde viví este tema de papás alcohólicos, ¿no? Voy a terapia para poder sanar, para poder entender, para poderle poner nombre y apellido a las cosas, que es lo que yo siempre digo. Con nombre y apellido estás del otro lado. Entonces, para mí en ese momento en el que yo agarré las riendas de mi vida y me puse a trabajar en mí, es donde yo empiezo a entender la paz interna. Empiezo a valorarme, empiezo a dejar de no ser suficiente porque entiendo mi valor como persona y es donde viene la tranquilidad. Es esta tranquilidad de la que estamos hablando. Claro. Entonces, cuando tú estás en un convivio familiar y está la mamá que está chingui, y jode, y entonces tú no reaccionas, es cuando ¿tú qué? ¿Qué pasó contigo? Y te tratan de sacar de esta, o sea, porque es la toxicidad de la dinámica con lo que se ha acostumbrado a convivir. Sí. Entonces les brinca cuando tú eres un ser de luz, tu Illuminati, ¿no? O sea, cuando tú ya estás vibrando en alto, es cuando, o sea, ellos ya no pueden entender. Es que, a ver, parte de lo que sucede es, cuando crecemos en un ambiente de X forma, lo decíamos la sesión pasada, la terapia, bueno, el podcast pasado. El episodio. El sistema funciona de cierta forma que cada uno tiene un rol. Ok. Y cada uno desempeña este rol. Y entonces, el adicto es el paciente identificado. Y entonces el paciente identificado es el que dice que en esta familia hay un problema importante, ¿ok? Pero en el caso de los chiquitos, cuando son chiquitos, pues esos amigos no tienen ningún problema. O sea, esos amigos pues nacieron en un lugar en donde las cosas estaban mal. O sea, ya vinieron al mundo y había circunstancias que no tenían que existir. Ok. ¿No? Así tocó. Así tocó y digamos que el sistema estaba enfermo y ellos solitos empiezan a enfermar de ese sistema. Ok. Entonces, todo el mundo funcionamos de cuenta que todo el mundo baila salsa, ¿no? Y entonces, ¡Reggaetón! ¡Salsa! Porque entonces está más fácil bailar salsa, ¿no? Para los viejitos. Cuando alguien empieza a ir a terapia y se empieza a curar, hace cuenta que empieza a bailar reggaetón, o empieza a bailar mambo, o empieza a bailar vals. Y entonces todos los demás es como de, ¿qué onda? No, espérate, tú no tienes que bailar eso. Hay una parte de la película de la Era del Hielo que es muy simpática, pero es muy significativa, cuando todos van caminando y estos amigos vienen de regreso porque van a buscar otra cosa, ¿no? Y le dicen, oigan, no, pero es que es para el otro lado. Y ellos dicen, no, así funcionan los sistemas. Todo mundo tiene que hacer lo que estaban acostumbrados. Y cuando alguien se sale del huacal, ahí es cuando no funciona. Pero regresándonos al tema de esto que sucede, es parte de vivir en un espacio en donde cuando eres chiquito tú no eres responsable de nada de esto, de lo que tú estás viviendo. Totalmente. Y entonces, crecer con todo este entorno sí te da un montón de características o mecanismos de defensa que te pueden hacer como muy funcional, pero el precio emocional que se paga cuando eres adulto es altísimo. Por eso vemos personas que nacemos chuecas.
O sea... Pues no naces chueco. Al final Bueno, del día nos que te hacemos... toca sobrevivir. Nos hacemos chuecos en el proceso... En el proceso de entender. De entender, no, en el proceso de lo que uno va viviendo dependiendo de la casa en donde te toca crecer. Ya, no es que seamos Géminis, es que algo pasa. Oye, a ver, Marcia, muchos aprendieron a sobrevivir antes que vivir. Puf. Eso está muy fuerte. Eso está muy fuerte. O sea, ¿podríamos dar un porcentaje o...? No tengo next? la menor idea. Sí, next. Ok. Sí, no. Ok, bueno, yo nada más quiero invitar a toda la audiencia a que reflexione un poquito cómo era su ambiente en su casa. Sí, y si hay por ahí preguntas, mi querida doctora, también ajá. si nos las quieres ¿Y echar, ¿eh? qué emociones no podían expresar? ¿Y qué aprendieron sobre el amor y el conflicto? Pues que era lo normal. Las emociones no se pueden demostrar. Todo tenía que ser oculto. Las únicas emociones que podían es generalmente el progenitor adicto es el único que puede explotar. El otro pues puede llorar o puede estar en la parte de la víctima. Y todo el mundo calladito y como Dios manda, porque si no, ardía Troya. Por eso yo vuelvo a decir siempre, vayan a terapia. Porque van a entender. No, es en serio, o sea, ya fuera de choro, entiendes todo esto que nadie te platica. Entonces tú crees que crecer en ese tipo de ambientes, con ese tipo de padres o con ese tipo de dinámica enferma, es lo normal. Y no, o sea, en verdad, no, o sea, no. Ay, ¿qué tal? No trabaja, no hay una terapia. ¡Que no! A ver, muchas veces creemos que ya superamos nuestra infancia, pero las heridas no resultan y suelen aparecer en nuestras relaciones y en nuestras decisiones y en nuestras emociones, ¿no? Que es un poco lo que veníamos diciendo ahorita. Arrastramos todo ese aprendizaje a lo que nos toca, ¿ok? Entonces, para entender un poquito más esto, queremos saber cuáles son las características de los hijos de adultos de padres alcohólicos o adictos. Ok. Antes yo quisiera decir algo, que es parte de lo que estábamos mencionando. Las características que vamos a mencionar ahorita no es que así nazcan, es que aparecen a lo largo del proceso de vivir con esto, ¿no? Porque crecieron adaptándose emocionalmente a este tipo de circunstancias. Entonces, son mecanismos de supervivencia que tuvieron que tener para no volverse locos, ¿ok? Y entonces, estos mecanismos en la adultez les generan dolor, ansiedad, angustia y problemas muy, o sea, y muchas veces dificultad para relacionarse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera es que les cuesta adivinar, o sea, que les es fácil y a veces, más bien, rewind. Nadie dijo nada. Les cuesta mucho adivinar cuál es la conducta normal. Es que ya, ajá. O sea, sí. O sea, es como cuando alguien te trata bien que dices, güey, esto es es normal. O sea, esta persona es muy rara porque me trata bien. O sea, no saben cuál es un límite sano, no saben cuál es, o sea, con qué se come una relación estable, no saben cómo reaccionar emocionalmente ante un conflicto, tiene que haber gritos y sombrerazos, o mejor me quedo callado para que no haya problemas. O sea, no, y que no discutes saben. Y de repente dices, Marcia, algo le pasa a este ser humano porque no discutimos, ¿no? O sea, o discutimos bien. Ajá, pero que como tú estás acostumbrada, no hay pleitos. No te sientes, no te hallas. Sí, no te porque tenemos que tener una discusión y tenemos que tener broncas o tenemos que haber leyes del hielo o porque tienen que haber gritos y sombrerazos todo el tiempo y entonces esas personas como que no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Esa es la primera característica. Oigan, vayan apuntando porque familiars. Una segunda característica es que les cuesta trabajo llevar los proyectos a término. Okay. Y esto es porque finalmente como no sabían qué iba a pasar, entonces no tienen una estructura. Y no es porque les pase algo extraño, sino porque simple y sencillamente si se fijaran en esto de cuáles son las reacciones normales, si se juntaran con personas que sí saben llevar cosas a término, pues entenderían cómo llevar algo organizadamente. Las personas que viven dentro de un hogar así se bloquean, se autosabotean, sienten miedo al fracaso y entonces mejor no lo hacen. Okay. Y esto va muy de la mano en no sentirse suficientes. Entonces, pues mejor yo no lo llevo a término, porque si lo llevo a término, entonces pues voy a decir que soy una persona que al final del día
sí la sé hacer, ¿no? Cuando, pues en realidad no la sé hacer, la sabes ¿no? hacer. Y cuando sí la sé hacer, ¿no? La otra cosa que hacen es que suelen mentir. Pero no es una mentira como... No es mitómano, o sea, no es mitomanía. No es mitomanía, Ok. ni es un mentir como como de para manipular, sino tuvieron que aprender a mentir como para disimular cómo eran las cosas dentro de su casa. Pero ahí, o sea, mientes con la gente con la que convives, o sea, de no, mi papá y mi mamá y tibiritábara, o sea, es como este mentir de tener la casa perfecta, el hogar perfecto, Claro, cero conflictos, claro. papá y mamá se aman cuando no es cierto, ¿no? O sea, Claro. como es toda esta cosa Claro. de crearte el mundo ideal cuando en verdad no es ideal. Claro. Y que tampoco pasa nada no tener un mundo ideal dentro de tu casa, ¿eh? O sea, Claro. es lo más normal. Claro, pero evidentemente existe como esta nube que hay alrededor en donde todo tiene que ser perfecto. Entonces, evitan los conflictos y entonces es para protegerse, es para ocultar que hay problemas en la casa, es para ocultar que pues el papá llegó borracho y a lo mejor le sacó el cuchillo a la mamá, o la mamá ya estaba hasta el gorro del papá borracho y le sacó el cuchillo, o el papá se zumba a la mamá cada vez que llega borracho, o pues el papá llega con la tambora y entonces los levanta a las 3 de la mañana todo el mundo y entonces, o el papá, pues hay que ponerle la cubetita junto porque pues para que no se vaya a broncoaspirar y entonces si vomita pues para ponerlo ahí. Pero qué feo que te toque vivir eso No, es horrible. A ver, o sea, es que me traban a mí estas cosas, pero en verdad vuelvo a lo mismo y perdón por ser tan repetitiva y tan insistente con este tema, pero creo que así como las mamás hoy están como muy preocupadas, el sleep coach para que el bebito duerma perfecto, ¿no? Y entonces su crecimiento y tú las traes. Y la lactancia y todas estas cosas que en verdad le ponen como mucho énfasis al cuidado de sus hijos. El tema de la terapia, porfa, neta, sean como muy conscientes. Y igual y aquí en esta parte en la que próximo adulto está en crecimiento, pero no se está enterando de la toxicidad. Pero tú como padre adulto sabes que vives en un ambiente tóxico, donde la fiesta les gana, ¿no? O las drogas les ganan, o estos consumos excesivos de fiesta y desmadre ganan, y que la relación tampoco es sana. Híjole, en verdad, échenle la mano a sus hijos, porque yo sí creo que o sea, eso sí está dentro de las manos de un padre, ¿no? Claro. O sea, el poder ayudar a mi hijo a que tenga, no nacieron con un manual los padres, Nadie. no nacieron, pero en base a cuando tú vas creciendo y madurando te das cuenta cosas que no están bien. Entonces, si se están dando cuenta de eso, porfa, vayan a terapia, o manden a sus hijos a terapia. O sea, hay terapeutas para niños, ¿no? Claro. O sea, hay de todo. O sea, pero porfa, sí pónganse como mucho warning con este tema, porque creo que mucho de lo que está pasando aquí, a mí me hace mucho sentido con los episodios pasados. O sea, mucho de este comportamiento te entra la codependencia, Claro. ¿no? Y entonces te entra la parte de relaciones y vínculos tóxicos. Claro. Entonces, todo, amigos, amiguitos, todo va de la mano. Entonces, ojo, porfa. Entonces, todo eso va de la mano. Otra de las cosas que hacen es que se juzgan sin piedad. O sea, las personas que vienen de hogares con padres alcohólicos, padres adictos, neuróticos, se juzgan sin piedad. O sea, ellos, porque además generalmente para los papás que tienen problemas de adicción, siempre hay un hijo o varios hijos que no son suficientes. Ok. Y entonces, ¿cómo diríamos? Es que se me fue la palabra, pero para poder obtener el amor de sus papás, tienen que aprender a ser perfectos. Y entonces, como tienen que aprender a ser perfectos, aguantan carros y carretas, diría mi abuelita, y además quieren que todo sea inmaculado, ¿no? Y entonces también llegan a caer en sentirse responsables de que los problemas familiares son causados por ellos. Y entonces, porque si no sacaron buenas calificaciones, porque si no sacaron esto, porque si tuvieron alguna discusión. Y entonces traen en la espalda una carga emocional durísima. No, un equipaje que aparte no les corresponde. No les corresponde. Y entonces, todo eso se llama parentalizar a los hijos. O sea, es ponerlos en un lugar en donde... ¿Tienen que ser padres? Tienen que ser... como que tienen que ser
adultos cuando son apenas niños, ¿no? Es ley que los hijos de adictos, perdón que me aventé así, pero es que nos aventaron una pregunta. Cuando son adictos, crecerán adictos también. Depende, son biopsicosociales. O sea, si el ambiente se presta para que se dé todo eso, o sea, si hay un ambiente en donde tú les fomentas todo el ambiente, sí se explota, digamos, esto, ¿no? Nos pone Pedro, qué complicado escenario para los hijos. 100%, Totalmente. Pedro. O sea, porque aparte es algo que nosotros como padres les estamos generando y ellos, pero sin pedirlo, porque, ¿qué creen? Nadie pide nacer, o sea, nadie pide venir al mundo. Entonces, todavía que me traes, hijo de tu Pink Floyd, me machacas y me haces. La verdad es que sí, por eso yo mi speech pasado que le robé a Marcia casi todos sus minutos de sabiduría, pero es, puta, hagan algo por ustedes y hagan algo por los niños que están creciendo a su lado. Y haciendo una recapitulación de lo que hemos dicho en episodios pasados, con este tema de que los hijos son 100% dependientes y 100% espontáneos y 100% inseguros y están como ansiosos de recibir todo lo que reciben de sus padres y de sus figuras primarias, si lo que reciben es esto, evidentemente van a generar un montón de cosas que no está padre. Y no es que veamos, o sea, todos estos escenarios, no hay completamente maldad en todo, porque siempre salen características positivas. Pero yo sí creo que si podemos formar seres humanos con una autoestima bien sólida, con amor firme, con límites sanos, con una estructura bien puesta, pues podemos hacer cosas maravillosas. Haciendo que, no como ahora, que los niños los dejan hacer todo, no les ponen límites, no hay estructura. No, el día de hoy parece casi que los niños mandan, o sea, porque casi tocas a un niño y ya te demandan a ti, no al niño. O sea, yo he visto unos casos tremendos en redes sociales que sí dices, ¿en qué momento el niño tiene más autoridad? O ¿en qué momento el niño tiene más, poder sobre el adulto? Y se los mangonean. Terrible. O sea, entonces, ojo ahí, por favor. A la productora, no sé si tenemos más preguntas. Bueno, mientras tengamos preguntas, otra cosa que es bien importante es que les cuesta divertirse. ¿Por qué? Porque son personas que como todo el tiempo tienen que estar como on duty, como dirían, ¿cuál sería la traducción? On duty, me estoy imaginando en la guerra. Sí, en la Estás guerra. Nuestro inglés pésimo, ajá. Tienen que estar así como siempre al pie del cañón. Entonces, ¿por qué? Porque había que estar atentos, había que resolver problemas, había que estar siempre listos para hacer algo, como que relajarte para descansar, para pasarla bien, para hacer algo fuera de, eso es algo que no se lo permite, ¿no? Y entonces es muy complicado para ellos. ¿Por qué? Porque también otra característica bien importante es que se toman muy en serio a sí mismos. Y entonces, pues también les cuesta soltar el control. Y entonces son personas que todo el tiempo tienen que estar controlando y controlan todo. Controlan su ambiente, pero también controlan al de junto y controlan si alguien dijo algo que no debería decir y si alguien hizo algo que no debería de hacer y si levantaron la mano cuando no la tenían que levantar y si quitaron algo que no tenían que quitar y entonces se vuelve súper cansado. Un infierno. Es un infierno para ellos, pero también para la gente con la que conviven. Totalmente. Luego nos sorprendan si los abren, amiguitos, si no los inviten, hagan ahí un listado de check, ¿no? Y por ello les cuesta mucho mantener relaciones íntimas. ¿A poco tiene que ver esto con la relación? Claro. O sea, a ver, a mí eso sí ¿cómo la relación Porque íntima no tuvieron seguridad emocional y no se sintieron estables. Okay. Y entonces esta estabilidad todo el tiempo están a la defensiva. Y entonces cuando estás a la defensiva, pues o te estás quejando todo el tiempo del otro. Y estas autoexigencias que tú tienes, evidentemente las vas a exigir al otro. Y entonces, pues, llega una persona contigo a la que todo el tiempo le quieres estar exigiendo y le quieres estar diciendo, pues, llega un momento en que te van a decir, híjole, pues, no, gracias, chao, ¿no? O, pues, que están viendo cosas que no son. ¿Por qué me acaricias? Porque pusiste cara de... ¡Acariciar! Estoy pensando. Esa cara quitada, como que me... ¡Ay, mira! Tu cara me suena. Es que pueden ser personas que o se acercan muy rápido. ¿Qué mensa eres? Tú sabes quién eres. No, es cierto, ya. No, tú sí sabes quién eres. Sí. Ahorita les digo.
Pero te pusiste Roja, colorada. ya Es sé. que te voy a decir algo que es bien... Ay, a ver, dice, lo más lamentable en el caso de padres alcohólicos es la generación de violencia familiar. Entiendo que hay grados de adicción y por ende grados de peligro social. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por el comentario. Pedro, te queremos. Siento que tú estás muy pro con todo este tema. Sí. Entonces, son personas que se apegan muy rápido o que se cierran emocionalmente. Y entonces, cuando se cierran emocionalmente, pues ahí andan nada más haciendo el love bombing y haciendo estas cosas muy extrañas. Ujú. Ya. Otra cosa que les pasa son que reaccionan exageradamente a cosas y a cambios que no controlan. ¿Estamos hablando del Oxxo? Yo creo que estamos hablando del Oxxo. Ok. ¿No? Y entonces, todos los cambios que hay afuera, aunque sean mínimos, ¡pum! O sea, es así. Si se les pierde algo, si se cambia un horario. O sea, si no lo pueden controlar. Si es no esta lo parte pueden... de control y entonces, claro, si no te controlo con el dinero y si no te controlo con mis No, encantos no, o si no pero te controlo déjate- la situación o la discusión. Pero déjate tú eso. Cosas hasta personales, o sea, si les cambian la hora de la cita, si se les atravesó un algo y entonces ya no van a llegar a tiempo, si de repente Ya, pasó todo algo, lo que se mete en tu todo lo entorno, que se mete en tu entorno que que va no a lo ser puedes que no lo controlar. puedes controlar, haz así como un... Y entonces es impresionante porque pierden la paz por cosas que... Muy, muy tontas. muy tontas, ¿no? Muy Y entonces, tontas. pero tiene que ver con su entorno, ¿no? Perdón que te interrumpa aquí otra vez. Tiene que ver con el querer ganar todas las batallas o querer pelear todas las batallas. O sea, la batalla la podríamos meter como todo lo que está pasando a mi alrededor y entonces eso se vuelve tan desgastante y hasta yo creo que para la persona per se. Porque el querer todo el tiempo estar queriendo controlar y ganar y la discusión y la pelea y él hizo, subió, bajó. Más Se que te va la ganar vida en todas eso, ¿no? las batallas es tener todo controlado. Puede ser querer Pues ganar todas las batallas, pero también es que tener todo controlado. Se anda moviendo la cámara. mi amor. Ay, perdón. Perdónenme, ya tuve que hacerme Es comerciales tener, que luego ya nos regaña el productor de acá Ajá. que todo le movemos, ¿no? Entonces, por lo mismo, buscan aprobación todo el tiempo y afirmación. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían esa afirmación, porque estaban preocupados por recogerle la guacara al papá o por recoger emocionalmente a la mamá o por cuidar ambos, papá y mamá, pues si le salían los dos, o porque pues se los sanjuaneaban todo el tiempo, o porque no los pelaban, o porque ellos a los 4 años tenían que hacer su lunch para irse a la escuela, o por muchas cosas, ¿no? ¿Crees que muchos hijos de padres alcohólicos y adictos crecen pensando que exageraban? ¿Me puedes hacer otra vez la pregunta? O sea, como que exageraban ellos, o sea, como los comportamientos, o sea, como que yo vengo, o sea, que cuando ellos cuentan tu historia, por ejemplo, o cuando ellos se abren con las demás personas, igual y en terapia, o con un amigo, o cuando confrontan a los padres, que estos padres crean que, ay, güey, qué exagerado. Sí, 100%. Muchas veces Y que pasa. te hacen sentir como, no, brother, o sea, sí me hiciste sentir A, B y C. Y entonces, no sé, entra como esta frustración de decir, qué fuerte que tampoco ellos se estén dando cuenta de cómo te hacen sentir, que sí es de este tamaño el sentimiento. Y ellos creen que es esto. Pero volvemos a lo mismo. Si juntas los puntos, cuando yo tengo una adicción y yo estoy minimizando mi adicción, yo minimizo las consecuencias de lo que hay alrededor. Y entre esas minimizaciones existen el tema de las circunstancias que están pasando con mis queridos, ¿no? Con mis niñitos, con la gente que está junto a mí. Y entonces, evidentemente, pues para ellos es como de, ay, no era para tanto, nada más fue una fiestecita, fue un reventoncito. Sí, nada más llegué con Grupo Frontera. Ya, ándale. Llegué con Karim León a Ándale. cantarte una rolita Sí. nomás. ¿Por qué te pones violenta? Ujú. Y entonces todo este proceso evidentemente es descalificatorio. Y entonces ahí entran otros procesos donde te dicen, no, claro, pero pues es que pues eso que yo viví no es cierto. O sea, como que lo minimizan y entonces sale peor porque entonces pues menos visto te sientes. Claro. Menos tomado en cuenta, menos valorado, menos evaluado, menos nada. Pobrecito. Ay, güey, pobrecito.
¿no? Sí, 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 ay, ya, ya. Ya empezar Brenda con sus chingaderas Sí, otra sí, vez. next. A ver cuando la vuelves a invitar. Sí, claro. ¿No? A ver, ¿ya acabamos con características poseír o tienes Sí, otras creo más que hay alguna aventarte? otra que son gente que pueden ser muy impulsivos, precisamente porque tenían que resolver y pasan mucho tiempo arreglando los estropicios. ¿No? Como que les gusta mucho el tener que estar todo el tiempo arreglando, o sea, se sienten útiles. O sea, al final del Arreglando día... el caos. que Arreglando no el les caos, corresponde. y esa es la parte A ver, vamos con una pregunta. Dice, ¿de qué manera la convivencia con padres alcohólicos durante la infancia influye en la construcción de la identidad, la regulación de emociones y los patrones de apego de los hijos en etapas posteriores de su vida? 100%. 100%. Pedro, ¿qué no estás poniendo? No, 100%, 100%, claro. Sí. A ver, ahorita que tú comentas este punto de quieren arreglar todo, ¿no? Y quieren estar, sí, solucionando cosas después. ¿Para qué te metes aquí? Nadie te llamó. Entro en este tema que creo que igual y puede resonar un poco más a los que se acaban de conectar, a los que no nos agarraron desde el principio. Estamos hablando de padres alcohólicos de hijos adultos. Entonces, toda esta toxicidad, hijos de padres alcohólicos, hijos de... Ajá, toda esta parte que veníamos hablando, yo la enlazo mucho con el tema de relaciones, porque puede ser que igual y a esta altura de mi corta edad, lo relaciones más en tema con relaciones con amor. Y una vez más, cuando tú dices y mencionas la parte de querer curar, yo meto ahí una palabra súper fuerte que es la codependencia. Porque el codependiente quiere curar al de al lado, al de enfrente, al de atrás, al vecino. ¿Sí? Y antes de que sigamos a la codependencia, nada más voy a hacer una pequeña reflexión. Claro. Muchos hijos adultos de padres alcohólicos aprendieron a sobrevivir en ambientes donde nunca podían relajarse completamente. Y aunque hoy sean adultos, esto es en referencia a la pregunta que decía Pedro, y aunque hoy sean adultos, su sistema emocional muchas veces sigue viviendo como si todavía estuvieran en peligro. Y hay que entender que lo que viven no son defectos de personalidad, muchas veces son heridas emocionales que un día fueron mecanismos de supervivencia. Eso es súper fuerte. Entonces, todo esto... Perdón, lo quiero volver a leer porque es súper fuerte. No son defectos de personalidad. Muchas veces son heridas emocionales que un día fueron mecanismos de supervivencia. Esto es, híjole, subráyenlo con amarillo, pónganle negritas, Arial 59, porque qué fuerte saber que un poquito tu responsabilidad como padre recae en esta última frase que nos mencionas. O sea, se me hace la verdad bastante fuerte. Sí. Y triste. Es bien triste. Sí. Entonces, ahora sí, entremos de lleno a lo que es. A lo que exacto, vamos a relación amor y codependencia. Que creo que lo platicamos ahorita un poquito atrás. Lo que vivimos en casa muchas veces se convierte en lo que buscamos o en lo que toleramos, o muchas veces lo que llamamos amor, que creo que igual y no es amor. Muchas veces, ¿no? Me atrevería a decir que un porcentaje mayor, ¿no? Porque volvemos a este rollo embuscado. Es que me quedo con la resonancia de sobrevivencia. A ver, yo voy a hacer un poquito de historia. Ok. En algún momento, cuando empezaron a trabajar con alcohólicos y con esquizofrénicos, se empezaron a dar cuenta que había personas que se las llevaban fuera de casa y que tenían una cierta recuperación. Y que cuando volvían, hablando de los alcohólicos o de los esquizofrénicos, y que cuando volvían a la casa, volvían a tener como este tipo de conductas y recaídas. Y entonces pusieron los ojos en la gente que estaba cerca de ellos. Y entonces empezaron a hablar de los coadictos. Ok. ¿No? Y después se dieron cuenta que esta parte de la codependencia o los coadictos también podrían tener estas características sin tener un pariente o una relación con alguien con alcoholismo o con esquizofrenia. Ok. Y entonces fue cuando lo categorizaron como en este rollo de también como una adicción. Y que tenía que ver más con la educación que teníamos y con el tipo de
familia con la que crecieron y con nuestra educación judía cristiana, como lo hemos dicho, y con relaciones como muy, con familias como con machismo y con violencia y con sometimiento y con muchas cosas, ¿no? Y entonces la codependencia sí está muy relacionada con las adicciones. Creo que bastante, Y, ¿no? porque además es una adicción, pero también está relacionada con o sea, con ambientes en donde no necesariamente tiene que haber el alcohol. El alcohol o la droga Ajá. o el whatever. Y entonces, pero sí existe como esta vinculación en donde es curioso porque muchos alcohólicos en recuperación después se cuidan a sí mismos de que, como en esto de que decíamos de las adicciones cruzadas, después tienen que estar como preocupándose de sus relaciones codependientes. Bueno, y hay unos que no lo hacen. No, obviamente no, pero Tú sabes quién eres también. pero es importante porque todo este proceso hay que entenderlo desde esto que decíamos. O sea, si yo como hijo crezco en un ambiente en donde me tengo que hacer cargo de cuidar a mi papá y a mi mamá, ya sea porque los dos se emborrachaban o se drogaban, o porque uno era un neurótico o una neurótica y se sanjuaneaba a mi mamá o a mi papá, y yo tenía que cuidar y tenía que cuidar el ambiente y tenía que cuidar todo, pues claro que la tarea que me tocó a mí fue el tener que cuidar a todo el mundo. Y entonces me vuelvo codependiente y busco parejas a las que tengo que cuidar todo el tiempo. Justo, o sea, porque mi siguiente pregunta era ¿por qué buscamos relaciones tóxicas con este patrón? Yo creo, entonces, claro, si yo ahorita me pongo como, o sea, se me vinieron como varios cachos de películas ahorita a la mente, pero si yo como hijo me tengo que poner a buscar, digo, a cuidar a mi mamá borracha, y entonces el papá drogadicto, y el tío no sé qué tú las traes, y como toda mi vida yo he crecido haciendo eso, es lo que platicábamos el episodio pasado, pues es lo que sé comer, Claro. es donde me sé mover. Claro. Entonces, ¿para qué me voy a ir a meter con fulanito sutanito que está muy cuerdo de su cabecita? Porque entonces voy a decir, güey, no me siento cómodo aquí, no encajo. ¡Qué aburrido! O sea, ¿qué pedo? No me la hace de pedo. Sí, esto es muy aburrido. Esto es muy aburrido porque yo siempre estoy alerta, yo siempre estoy en conflicto, yo siempre Claro. estoy buscando el desmadre, yo Claro. siempre estoy buscando. Entonces, claro, esto entra en este tema que quería yo como entrar de las relaciones. Que se vuelven, o sea, que es relación amor, que yo no llamaría amor, porque evidentemente el estar en una relación en donde siempre hay conflicto, donde tienes que salvar a alguien, no es amor. Y si alguien les dijo eso, están súper confundidos, ¿no? Al contrario, amor es donde te sientes seguro, pero no te sabes mover, ¿no? Donde no te están armando de todos, donde puedes tener discusiones sanas con un final entendido por las dos personas, no con esta Claro. atrocidad, ¿no? Entonces, cuando estás metido en un tipo de relación así, o también hablando desde la familia, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? Pues porque finalmente nadie nos enseñó a poner un límite, y porque poner un límite consistía o significaba poner tu vida en riesgo. Explícame un poco más eso, porque la van, ¿cómo, güey? No, a ver, o sea, sí, porque A ver. luego de repente hay unas preguntas que dices, no. Si yo crezco en un ambiente en donde mi mamá, por ejemplo, no le pone límite a mi papá y no lo manda al demonio, cuando llega borracho y me pega y me pone unas guamisas de Padre y Señor mío, y le pega a mis hermanas o a mis hermanos, Faltas de y le respeto, pega a también. ella, y ella no termina la relación. Y yo también soy un chiquito o una chiquita que no se puede mover de ahí. Claro. Pues ¿de dónde voy a haber aprendido a poner límites? No, Los límites que yo aprendí fue a callarme la boca y a meterme debajo de la mesa y a no moverme y a disfrazarme de silla o de mueble para que no me tocara una golpiza más fuerte. O correr y hacerme el dormido, o correr y esconderme junto con mis hermanitos, o, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se armaba la de Dios Padre. O sea, ¿es por eso que nos cuesta poner límites? En general. Porque en la no vida. sabemos y porque vives, o sea, A ver, porque lo vi reflejado en la persona que supuestamente, pues es mi sensei, porque evidentemente cuando tú creces y te desarrollas, ahí sí, te reproduces y te mueres, las personas que son tu ejemplo de vida son tus padres, ¿no? O sea, casi siempre es como
es tu tema aspiracional. Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, porque, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú ves ese tipo de comportamientos de tus padres que no lo hacen, ahí es donde entra el cachivache de decir, puta, por eso no puedo, porque nunca lo hicieron. O sea, porque ellos que son mi reflejo, mi ejemplo, nunca lo hicieron. Porque siempre que hay violencia, no hay posibilidad de límites. ¿Cómo comienza un proceso de sanación? Es bien duro. Cuando hay un proceso de sanación, o sea, empezar un proceso de sanación cuando hay un tema de violencia requiere de muchísimo. O sea, requiere de un trabajo bien fuerte, requiere de un apoyo de redes, de redes emocionales, de redes familiares, de redes de amistad, de redes de apoyo bien fuertes, porque es muy fácil volver a regresar porque hay mucha vergüenza de por medio, porque hay mucho miedo en el ambiente, porque, híjole, es súper complicado. Entonces, porque además poner límites significaba a lo mejor abrir el pastel de la cloaca en la que estabas viviendo, porque hay mucha vergüenza, porque hay mucho... O sea, cuando vives en una familia así, todo esto que nos rodea está sucio, está feo. Y de repente abrir la puerta y decir, oigan, necesito ayuda porque esto que está pasando aquí y esto que estamos viviendo, híjole, nos está haciendo horrible, no está tan fácil. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a sanar? O sea, hay un by the book, o sea, A, ir a terapia, B, contarle a quien más confianza le tenga, C, o sea, hay como un by the book para poder salir de esto y poder romper esos patrones familiares. Ir haciendo conciencia. Justamente hoy le decía a un paciente, estábamos platicando, tú sabes, y justamente estábamos viendo que este proceso que él tenía es que era más fácil enojarse con unas personas que con otras en su propia historia. Y entonces, al final del día, para él sí tenemos que entrar a rascarle y pues de como... me gusta. Sí, ¿no? Ok, entonces, a ver, es esto que dice Marcia, que es como muy vergonzoso, ¿no? Y que de repente cuesta como mucho trabajo, pero también es, aparte de la terapia y de tener el grupo de apoyo, oigan, hay grupos de apoyo, o sea, independientemente de, yo mi grupo de apoyo, cuando digo mi grupo de apoyo, son mis amigos, mi gente cercana, con la que puedo hablarles por teléfono y decirles, güey, mi papá es un de la... y mi mamá... Y entonces, ¿no? Pero también hay grupos de apoyo, como los grupos AA, como los grupos de codependientes. También hay grupos a los que se pueden unir como para... No sé si es más fácil como, puta, tú vienes de un hogar popó, yo vengo de un hogar popó con popó, nos entendemos, ¿no? O sea, creo que a veces es más fácil y se te puede quitar un poco más la vergüenza de llegar con una persona sana que no está envuelto en estos temas para poder platicar lo que le sucede, ¿no? Hay que dejar de normalizar el dolor. Hay que construir vínculos seguros. O sea, yo también soy de la idea de que si en algún momento te topas en la vida de poder estar en una relación sana, también vayas a terapia para poder entender cómo se come una persona sana. Porque si tú vienes en el rollo volado de que te sabes mover en el conflicto, se vale también volver a tocar la puerta y decir, oye, conocí a alguien y entonces... fulanito, tú las traes, que es encantador, pero es divino, pero tagada, pero también se vale volver a regresar y pedir ayuda para saber cómo se come eso y cómo puedes estar en una relación bonita y sana. Claro. Entonces, todo llega al punto de decir, necesitas estar conectado. Yo creo que uno, con entender que no es algo tuyo, ¿no? Que no es como que naciste defectuoso, porque ya es la risa, no, pues yo nací chueca. No nacimos chuecos. Y dos, tener como... Yo siempre creo que empieza de uno. Cuando lo reconoces y lo entiendes, es el primer paso y es el principal y el primordial. Y de ahí, ir a terapia. Y además, como yo les digo, finalmente ir a terapia es
hacer un calendario, o sea, como un rompecabezas del calendario azteca de 50,000 piezas. Se piezas, abres tu caja, sacas tus piezas, empiezas a separarlas, buscas las orillas. Al principio puede ser un poquito más fácil porque empiezas a hablar de pues, tu historia. A veces te topas con momentos en los que no encuentras ni una pieza, otras veces puedes avanzar, todo se ve igual, ¿no? Como si tuvieras una pecera llena de agua y arena de mar y a veces está muy rebotada. Todo va cayendo poco a poco. Lo que pasa es que lo que no nos gusta es sentir, pero algo que es bien importante es entender que el dolor solamente se siente. Y lo que hacemos es que cuando lo detenemos o lo intentamos detener, es cuando se convierte en sufrimiento. Y entonces cuando lo dejamos pasar, pasa. Sí, y a veces está más tiempo. Es que yo me acuerdo que en algún momento que le decía a Marcia, no puedo dejar de llorar, ya sabes, y me duele y... No les voy a contar el tema, pero bueno. Y entonces como que siempre me decía, todo está en ti y en el querer pensar en ese momento. Si yo quiero pensar en tirarme a la mierda, te vas a tirar a la mierda, ¿no? Si yo quiero pensar en que igual y este suceso fue pasajero y no darle ese poder tan grande, porque la mente es poderosa, y cuando te sientas, voy a llorar, yo tengo hasta un playlist con el que lloro en el periférico, y entonces te aferras y te entregas. Entonces verlo como es un sentimiento que yo puedo perfectamente desechar y empezar a pensar en cosas que me ayuden para sentirme mejor, para dejar la tristeza. O sea, es mucha chamba también de uno el ayudarse, porque pues para tirarse a la mierda es muy fácil tirarse a la mierda, yo creo. Pero es mucho más fácil que ponerte claro, en el happy place. Pero es un trabajo que hay que hacer. Entonces, si algo de esto les resonó, ¿tú con qué te quedarías hoy? Primero quiero decirles una última, es que tu infancia explica muchas cosas, pero no define tu futuro, ¿no? Entonces, yo con lo que me quedo hoy es que a mí me resuena mucho esta parte del no ser suficiente, y en verdad, si alguien en algún momento se siente así, en una relación, en el trabajo, con su familia, con amigos, en el entorno que sea, porfa, sí, yo creo que es un signo grande de ir a terapia, ¿no? Porque una vez, es que voy a sonar muy repetitiva, le pones nombre y apellido, en verdad, todo el chip cambia, y cuando el chip cambia, es que tus relaciones de amigos cambian, tu relación de tu entorno cambia, hasta te caes bien y dices esta parte de, no sabía que era toda madre. O claro. sea, soy a toda madre, no necesito porque soy a toda madre. Y eso está padrísimo. O sea, entender que eres buen pedo y que te caes bien. Y deja tú, y que vales mucho, y que todo lo que hay alrededor está maravilloso. Entonces, pues yo soy Marcia Obert. Yo soy Brenda Antonietti, nos encanta tenerlos aquí. Nos vemos el siguiente martes con un tema candente. Síganos en redes sociales y cualquier pregunta o duda con la que se hayan quedado, por ahí se las contestamos. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos quedamos cortas como siempre.